Está con el micrófono Gracias. apagado. Estoy despistado hoy. Bueno, como les decía, y ustedes obviamente no me escucharon, que la idea hoy es primero terminar con lo que estuvieron trabajando en la clase pasada con Santiago, eh, que creo que hicieron el primer ejercicio del práctico de trabajo de energía, ¿verdad? Puede ser, vieron los conceptos de trabajo y la relación con la energía cinética, hicieron el ejercicio 1, ¿no? ¿O no? Sí, el 1 hicimos. Bueno, la idea sería hoy trabajar otro ejercicio más del práctico y después introducir la idea de energía mecánica, que es la segunda parte de la unidad, que se supone que para hoy ustedes ya habrían visto los videos de este tema, pero ya voy a hacer un repaso y trabajar algunos ejercicios del práctico que pensaba trabajar. Los ejercicios creo que son el 2 y el 4, según el tiempo que nos dé. ¿Tá? Pero bueno, empecemos entonces por, como a forma de repaso y de seguir avanzando, ver el segundo ejercicio del práctico, donde tienen que relacionar el concepto de trabajo y de energía cinética. No sé si ya lo vieron este ejercicio, es el ejercicio 3, ¿tá? Y se plantea que hay una ficha de tejo que se desliza por un piso horizontal con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. ¿Tá? Entonces se conoce en esta situación la velocidad inicial, ¿sí? Bien, y entonces lo que nos preguntan es si el disco este sigue deslizando por el pasto, en algún momento se va a detener. Y la pregunta que nos hacen es cuál es la distancia recorrida durante ese movimiento. Piénsenlo, acuérdense, para calcular trabajo tenemos que pensarlo como un vector, el vector distancia. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hace el ejercicio es cuál es el tamaño de ese vector distancia que une el punto inicial con el punto final. Bueno, entonces, esto obviamente se puede hacer de más de una manera, pero nosotros lo vamos a hacer utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Se acuerdan qué decía ese teorema? Fue lo que vieron al final, bueno, durante la clase pasada con Santiago. ¿No era que el trabajo neto era la diferencia de la energía cinética? La Exacto, final menos inicial. ahí va. ¿Usar la letra W para trabajo? Sí. Sí. Está. Entonces, el trabajo neto es cómo varía la energía cinética. Eso es lo que dice simplemente ese teorema. Nos dice que si ustedes calculan el trabajo que hace la fuerza neta, lo pueden igualar a la variación de la energía cinética del objeto, en este caso el disco que se traslada. ¿Sí? Entonces, utilizar el teorema para responder esto es obtener una ecuación a partir de esta igualdad de donde podamos despejar la distancia. ¿Bien? Entonces lo que quiero es ver los dos lados de la ecuación, a ver qué cosas conocemos de un lado y del otro. ¿Tá? Entonces, veamos del lado, el más fácil me parece que es del lado derecho. ¿Cuánto vale? ¿Tá? Entonces, esto es el teorema. Teorema de trabajo y energía cinética. Bueno, entonces, a ver si en esta situación se dan cuenta cómo es que cambia la energía cinética. Fíjense, al final, ¿qué energía cinética tenemos? ¿Se acuerdan que Cero. esta letra delta es la variación? O sea, lo final menos lo inicial. Al final, ¿qué energía cinética tenemos? Cero. Ahí va. ¿Por qué tenemos cero energía cinética? Porque la velocidad es cero, entonces en la ecuación se te anula todo. Ahí va. Es un medio de la masa por 0 al cuadrado. Nos va a quedar, ¿no? 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso no está. Fíjense que la masa es desconocida, ¿no? Entonces yo la voy a poner como una incógnita también, porque no conocemos cuánto es la masa.
Pero sí sabemos que esta es la fórmula para la energía cinética, o sea, esta es la energía cinética final, ¿no? Y a esto hay que restarle la energía cinética que había al principio, o sea, 1/2 de la masa, ¿por cuánto? 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Tá? Entonces, ahí tiene la variación de la energía cinética. Y fíjense que, bueno, desgraciadamente, como nos pasó en este ejercicio, la masa no es un dato, entonces lo tenemos que arrastrar como un incógnito. Pero esto sí es una igualdad, ¿no? O sea que nos queda la masa, sea lo que sea, sobre 2 por 4 al cuadrado, que me da 16 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Tá? Y ahí tenemos la variación de la energía cinética, que es la primera cosa que podemos calcular. Lo que va a llevar un poquito más de trabajo es justamente calcular el trabajo neto. Ahí hay que acordarse, primero, cuáles son las fuerzas que actúan y cómo calcular el trabajo. Y, bueno, cuáles son cada una de las fuerzas que actúan y cómo calcular el trabajo de ellas, ¿no? Entonces, en esta situación, hagamos un diagramita donde ponemos las fuerzas que actúan. ¿Tá? Entonces, ¿qué fuerzas actúan en este movimiento? El rozamiento es una. Ahí va, la fuerza de rozamiento actúa. Entonces vamos a dibujarla. ¿Hacia dónde actúa la fuerza de rozamiento? Sería opuesta al movimiento. Ahí va el deslizamiento, ¿no? Si se desliza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a actuar hacia la izquierda. La voy a poner más gruesa, así se ve más fácil en el dibujo. ¿Tá? Entonces, en todo momento está actuando la fuerza de rozamiento. Es una fuerza opuesta al deslizamiento. Entonces, acá está la fuerza de rozamiento, acá la fuerza de rozamiento. ¿Qué otras fuerzas actúan? Sería normal y peso. Ahí va, el peso siempre está, ¿no? La fuerza que hace la Tierra hacia abajo. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el tema del peso, más adelante en la clase. Ya tenemos el peso actuando en todo momento. Y como decías tú, la normal también, ¿no? ¿Hacia dónde va la normal? Perpendicular a la superficie. Ahí va. Pero para el otro lado, ¿no? Porque la normal lo que hace es que el objeto no atraviese la superficie. Así que ahí está la normal. Bien, entonces tenemos esas tres fuerzas. Entonces, para poder calcular el trabajo neto, tenemos que calcular el trabajo de cada una de esas fuerzas, ¿no? Entonces, vayamos una por una. ¿Cuánto vale el trabajo del peso en este desplazamiento? Ahora sí hay que prestarle atención a cuál es el desplazamiento. El desplazamiento es horizontal. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto vale el trabajo del peso en este movimiento? Y no es cero. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si lo descomponés en eje X e Y, en el eje X es cero, que Ahí va. sería el sentido del desplazamiento. Exacto. ¿Tá? Si ponemos el peso, si lo escriben así, el peso que es mg por la distancia, por el coseno del ángulo que forman, este ángulo que está acá es 90. Entonces esto nos da 0. Entonces, ¿tá? O si quieren, esto es, o sea, lo que es lo mismo, P sub x igual 0. ¿Tá? Entonces la componente del peso que nos importa, que es la que se obtiene multiplicando por el coseno de este ángulo, es 0 en este caso, porque el ángulo es de 90. Entonces no hay componente del peso en la dirección del desplazamiento. Por eso el peso no hace fuerza en este caso. Perdón, no hace trabajo en este caso. Está en este desplazamiento horizontal. ¿Sí? Entonces, del trabajo neto, por ahora calculamos el trabajo del peso y nos dio 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trabajo de la normal? Lo mismo.
Claro, lo mismo, pero para el otro lado. O sea, el ángulo entre una cosa y la otra sigue siendo, llamémosle alfa, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es P, perdón, P no, de normal, por el desplazamiento de, vamos a ponerlo en rojo, que también es la incógnita, lo que queremos calcular. Y el coseno, en este caso, del otro ángulo, que también es 0, que está a 90, ¿no? Entonces 0. O lo que es lo mismo, la normal componente x, que es la del desplazamiento, es 0. Entonces no tenemos trabajo hecho ni por el peso ni por la normal. Acuérdense que si una fuerza, que una fuerza esté presente en un movimiento no significa que esa fuerza haga trabajo. Para hacer trabajo tiene que tener por lo menos alguna componente en la dirección del desplazamiento, si no, no va a ser trabajo mecánico en ese movimiento. ¿Está? Y bueno, entonces, si ya calculamos el trabajo del peso que nos dio 0, el de la normal 0, lo único que nos queda es calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Y ahora cómo sería? Hay que tener ojo con los ángulos, ¿no? En términos de la fuerza y la Coseno de distancia. 180, Ahí va. ¿Está? Entonces nos queda la fuerza de rozamiento, que ahora vemos si podemos saber algo de la fuerza de rozamiento, por el desplazamiento, que es la incógnita, lo que queremos calcular, y el coseno acá es de 180. ¿Y cuánto es el coseno de 180? -1. Ahí va. ¿Está? Así que acá tiene un ejemplo de una fuerza que realiza un trabajo negativo en un movimiento, ¿no? Acá nos queda la fuerza de rozamiento multiplicada por la incógnita. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que tenemos es, calculamos el trabajo de cada una de las fuerzas y calculamos la variación de la energía cinética. Entonces, fíjense que si juntamos el trabajo de las tres fuerzas, ¿cuánto vale el trabajo neto? Y vale 0,1 por distancia por -1. Ahora, ahí está, vamos a ver, vos dijiste 0,1 porque ya pusiste un modelo para la fuerza de rozamiento, ¿no? Dijiste, bueno, la fuerza de rozamiento Ah, igual es, esa no era fuerza de rozamiento. claro, no, tenemos que ver cómo calculamos la fuerza de rozamiento. Entonces, fíjense que nos dan dos coeficientes de rozamiento, el cinético y el estático. ¿Cuál de los dos es el coeficiente de rozamiento que vale acá? ¿El cinético? Ahí va, entonces 0,1. ¿Y ese 0,1 por qué tiene que estar multiplicado para que me dé la fuerza de rozamiento? Por lo normal. Ahí va. ¿Está? Y en este caso, solo en este caso, acuérdense, no lo hagan siempre, la normal ¿cuánto vale? Lo mismo que el peso. Ahí Como está. Ahí 8. va. Entonces vale mg. Pero ojo que esto no es cierto siempre, ¿no? En este caso vale porque no hay movimiento vertical. Entonces, como no hay movimiento vertical, la normal y el peso tienen que cancelarse. ¿Está? Entonces, recapitulando, tenemos la energía cinética, que depende de la masa, que no la conocemos. Y el trabajo neto, que fíjense que si sigue en esta línea de igualdades, también depende de la masa. ¿Está? Entonces vamos a pasar en limpio. ¿Está? Entonces, en limpio. Vamos a sacar esto acá. Bueno, no quiere. Entonces, pasando en limpio, tenemos que la masa dividido 2. Bueno, ese dividido 2 ya voy a hacer 16 dividido 2 me da 8, así que m por 8 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto es la variación de la energía cinética.
Ah, no, perdón, importante. Vieron que acá me comí un signo, ¿no? Menos. Este menos es re importante acá. Ven que yo hice 0 menos un número positivo, me tiene que dar un número negativo. Esta es la variación de la energía cinética. Y fíjense que esto lo tengo que igualar al trabajo. Esta es la variación de energía cinética, y eso lo tengo que igualar al trabajo neto. Eso es lo que me dice el teorema. Y el trabajo neto es lo que está acá abajo. Entonces, hacémoslo en limpio, me queda menos, que viene este menos de la fuerza de rozamiento, 0,1 por el coeficiente de rozamiento, y la normal, que es la masa por 9,8. Y todo eso, que es la fuerza de rozamiento, va multiplicado por D. ¿Tá? Y entonces fíjense, uno en principio si tuviera dos incógnitas como acá, la masa y el desplazamiento, usualmente no podés despejar con una ecuación sola, sacar una de las dos. Sin embargo, lo que pasa en este problema es que el problema es independiente de la masa. Fíjense que como la masa aparece de los dos lados, yo la puedo tachar. ¿Tá? Entonces, esto se cancela con esto. El problema queda completamente independiente de la masa. Entonces me queda menos 8 igual, bueno, 0,1 por 9,8 me da 0,98. ¿Ven? Y entonces ahí desapareció la masa del problema. O sea, la arrastré, puse m como una incógnita, la llevé en las ecuaciones y resultó que era independiente. ¿Tá? Y bueno, y acá podemos despejar la distancia recorrida. ¿Por qué menos 8? Ah, Porque porque dividido 2. hice 16 dividido 2. Ahí va. Y ahí me quedó el 8S. Y con eso podemos sacar la distancia, ¿no? Si alguien se anima a hacer la cuenta ahí, sería esto dividido esto. Va a quedar 8 con algo, ¿no? Ocho con 16. me dijo. 8,16. Bien, perfecto. Entonces, como estábamos usando dos cifras, vamos a poner 8,2 metros. ¿Tá? Así que con eso sacamos cuánta distancia recorrida. ¿Tá? Entonces, repaso cuál fue la estrategia para usar este teorema. Vimos que la ficha de tejo se detenía. Entonces, al detenerse, sabemos cuánto es la variación de la energía cinética. Pero eso depende de la masa. Entonces ahí lo ponemos como un incógnito. Y después decimos, bueno, lo otro que puedo calcular es el trabajo de la fuerza neta. Y en este caso, el trabajo de la fuerza neta se reduce a solo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y justo el trabajo de la fuerza de rozamiento también es proporcional a la masa. Entonces ahí se cancela y nos da una distancia al igualar la variación de la energía cinética con el trabajo neto. ¿Tá? Por las dudas, un detalle, si les aparece algún ejercicio así a ustedes y se sienten incómodos o incómodas con el arrastrar la masa para todos lados, a veces una cosa que funciona es, si ustedes no conocen un parámetro y aparece por todos lados, es probable que el ejercicio sea independiente de ese parámetro. Entonces, si les cuesta hacer las cuentas como las hice yo, pueden darle un valor a la masa y hagan el cálculo con ese valor de la masa y van a ver que el resultado les da independiente. O sea, si lo hacen con otro valor de la masa, les va a dar lo mismo. ¿Tá? En este caso, como yo lo puse como una incógnita, se arrastró hasta el final y me di cuenta que se cancelaba. Entonces, efectivamente, comprobé que el problema era independiente de la masa. ¿Tá? Pero si se les cuesta hacer las cuentas así, arrastrando incógnitas, denle un valor y prueban. Si no es eso lo que se les pregunta, probablemente el problema es independiente de esa cantidad, ¿no? Esa es una estrategia que pueden usar. Bien. ¿Se entiende entonces cómo se usa el teorema en esta situación? Sí, se entiende, sí. En el chat no he dicho nada. Bien. Entonces ahí tenemos un caso de aplicación. Bueno. Entonces con esto nos alcanzó usar el teorema del trabajo y la energía cinética. Pero ahora vamos a ver que no siempre es suficiente usar
este teorema, porque el trabajo no es fácil de calcular directamente. O sea, ponerse a hacer las cuentas del cálculo de trabajo no siempre es fácil. En este caso era fácil porque la fuerza de rozamiento es constante, ¿sí? Y el camino es un camino en línea recta. Pero no siempre pasa eso. Y entonces por eso se introduce un nuevo concepto de energía, que es el de la energía mecánica, ¿sí? Entonces, sobre eso quiero pasar a hablar ahora, ¿tá? Y voy a utilizar como excusa el segundo ejercicio del práctico, que si no lo leyeron, lo agrando un poquito para que lo lean. Y ahí ven la situación física, ¿tá? Entonces tienen agua que fluye por un dique y desciende a una cierta altura. Y la idea es relacionar la velocidad con la que cae el agua y la altura de la que arranca, ¿tá? Esta idea de la relación entre la velocidad que gana el agua cayendo por un dique y la altura está muy relacionado con la forma en que se utilizan en las represas los embalses de agua para generar energía eléctrica, porque básicamente lo que se hace es hacer bajar agua que está estancada, digamos, en una zona a un lugar donde está a una altura menor. Y se utiliza el movimiento del agua para hacer mover una turbina y a partir de ahí generar energía eléctrica. Entonces la relación entre la velocidad a la que puede llegar el agua cayendo y la altura nos puede decir cuánta energía podemos extraer de agua que está estancada, por ejemplo, en una represa. Bien, entonces el tema en este ejercicio, como vamos a ver enseguida, es que aplicar directamente el teorema del trabajo y la energía cinética no es nada fácil. Porque fíjense, lo que tendríamos que hacer nosotros es, voy a agarrar este dibujito y hacerle un poco de zoom. ¿Tá? Lo que tendríamos que hacer es considerar una porción de agua, que empieza acá, y ver cómo esa porción se mueve, cae, y llega abajo. O sea, seguir una pequeña parcela de agua. ¿Tá? Y entonces en ese caso, el teorema de trabajo y la energía cinética, ¿sí?, les va a decir que el trabajo neto es igual a ¿qué cosa? Fíjense, esto arranca acá a velocidad 0. ¿Tá? Y acá tenemos una cierta velocidad v, que es la incógnita. Entonces el trabajo neto en esta caída, ¿cuánto nos va a dar? Igual a la energía cinética final. Ahí va. 1/2 de la masa de esa parcela. Esto supongamos que tiene masa m, de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y al principio tenía 0, así que 0. Entonces, la energía cinética que ganó, digamos, la partícula al caer es igual al trabajo neto. Entonces, la cuestión es poder calcular ese trabajo neto, y en general no es muy fácil. Entonces, vamos a aislarlo. Esto es un agua que está cayendo, ¿no? Entonces, vamos a estudiar un problema análogo. Entonces, este es un problema análogo, pero que me parece que queda más claro, que es, imagínense que en vez de la parcela de agua, están pensando en un objeto que lo tiran de un edificio. Entonces, si yo lo arrojo al objeto este, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer, ¿no? Si lo arrojo con una pequeña velocidad hacia adelante, va a caer haciendo un movimiento parabólico. Bien. ¿Cuál es la fuerza que actúa en este movimiento de caída? El peso. Exactamente. Entonces, en todos lados tenemos el peso actuando.
¿sí? Entonces, en esta situación que es análoga a la que teníamos antes, el trabajo neto en realidad es el trabajo del peso. Obviamente puede haber resistencia del aire y demás, o sea que esto es una aproximación, ¿no? Pero suele ser suficientemente buena para hacer estos análisis de energía. O sea, si hay poca energía que se pierda en el camino por rozamiento, decir que el trabajo neto es el trabajo del peso es una buena aproximación. Bien. Entonces lo que nos queda pendiente es, bueno, si el trabajo neto es el trabajo del peso, entonces ¿cómo calculo ese trabajo neto? Bien. Y a partir del estudio del cálculo de ese trabajo va a surgir el concepto de energía mecánica. Entonces yo voy a correr esto para arriba, así puedo trabajar acá abajo el cálculo de trabajo del peso. Voy a poner acá trabajo del peso. Bien, entonces para ver cómo es que se calcula el trabajo del peso en esta caída, vieron que lo que es fácil es la fuerza peso es fácil de modelar, ¿no? Porque es una fuerza constante. Pero el desplazamiento es bastante complicado porque no es un desplazamiento en línea recta. Salvo que caiga perfectamente vertical, el desplazamiento suele, en el caso del agua, por ejemplo, no suele ser un desplazamiento perfectamente vertical. Entonces hay que tener alguna estrategia para poder calcular el trabajo que hace el peso. Entonces lo que voy a hacer yo es proponerle que calculemos el trabajo del peso en 3 desplazamientos distintos, que son un poco de juguete, ¿no? No es un movimiento natural, digamos, pero es un movimiento que yo voy a suponer para que nos demos cuenta cuánto vale el trabajo del peso. Entonces, son 3 caminos, si quieren, que no son naturales, ¿no? Eso no son un camino de un objeto o 3 caminos. Capaz que pongo acá, no es caída libre, ¿no? Pero van a ver que es útil calcular el trabajo del peso en situaciones que no son de caída libre, porque va a haber un patrón común. Entonces, la propuesta que les voy a hacer es, calculemos el peso siempre saliendo del mismo punto y llegando al mismo punto. Pero vamos a ir por estos 3 caminos. Primero, supongamos que hay un objeto que baja hasta la altura del segundo y después se mueve horizontalmente. Después, supongamos lo mismo, o sea que ese va a ser el primer camino por el que vamos a calcular el peso. Después, supongamos lo mismo, pero ahora el objeto se mueve primero horizontalmente y después baja. Y por último, supongamos la situación donde el objeto va en línea recta. Obviamente ninguno de los 3 representa una caída libre, ¿no? Bien, son los mismos puntos A y B, pero distintos caminos. Ahora van a ver por qué estoy poniendo estos caminos caprichosos. Calculemos el trabajo del peso en cada uno. Supongamos que está, la información que sí sabemos es dónde están los puntos A y B. Este está a una altura HA, este está a una altura HB. No, le ponemos I si quieren en vez de H. Esto está a una altura IA, está a una altura IB, y también XA y XB. Y lo mismo, la posición de los puntos es la misma, ¿no? O sea, A está en XA y A, B está en XB y sub B. O sea, sabemos la posición exacta de los 2 puntos. Entonces, ¿cómo calcularían en este primer movimiento el trabajo del peso?
Dibujemos para dónde apunta el peso. Lo voy a poner en azul. En este camino donde se baja primero, ¿hacia dónde apunta el peso? Hacia abajo. Ahí tenemos el peso, ¿no? El peso siempre apunta para el mismo lado. Entonces acá tenemos el peso y acá tenemos el peso. Entonces, en este primer camino, ir por acá y después venir por acá, ¿cuánto vale el trabajo que hace el peso? Si voy en este camino que es completamente vertical. Y va a valer 0. A ver, el peso va hacia abajo y el desplazamiento hacia abajo. La masa por la gravedad. Claro, me va a dar el peso, pero acuérdense que el trabajo es eso por la distancia, entonces me tengo que fijar la distancia. La distancia que recorrí es la altura de B menos la altura de A, o sea, la distancia es IA menos IB. ¿Tá? Y ahí tengo el trabajo del peso. El peso multiplicado por esto. Si quieren llamarle H a esto, le ponemos entonces H. ¿Sí? En este tramo. Y después en el segundo tramo, cuando me muevo horizontalmente, ¿cuánto trabajo hace el peso de este punto hasta B? 0. Ahí va. ¿Sí? Entonces fíjense que en la primera situación, la única contribución del trabajo del peso es el movimiento vertical. El movimiento horizontal no aporta, porque esto está a 90 grados. ¿Tá? Esto está a 90 grados, por lo tanto, acá pongo un 0. Entonces esto me queda simplemente el peso por esa altura, vamos a llamarle H por ahora, que es la posición de A menos la posición de B. Veamos ahora en el segundo caso. ¿Tá? El peso sigue siendo la misma fuerza constante en todos los casos, ¿no? Entonces acá el peso actúa para abajo y acá actúa para abajo. ¿Cuánto me da el trabajo del peso en este segundo caso? Y te da lo mismo, ¿no? Fíjense que en el primer tramo me da 0, exactamente, porque está a 90 grados. Y en el segundo tramo vuelve a estar paralelo, entonces me da lo mismo que antes. Eso me va a dar el peso multiplicado por la altura h, por esto que está acá. Entonces me da lo mismo que antes. Antes me daba el peso por el cambio en la altura, ahora me vuelve a dar lo mismo. Y es un camino completamente distinto al anterior. Fíjense que en este había bajado primero y después me había movido horizontalmente, y en este me muevo horizontalmente y después bajo. Bueno, resulta que el trabajo del peso es el mismo en los dos casos. Y ahora me queda uno más. Lo voy a escribir acá abajo. ¿Qué pasa en el último caso? Fíjense, el trabajo del peso, el peso es una fuerza vertical, ¿no? Entonces, acá ¿cuánto vale el trabajo del peso? Acá la fórmula es un poquito más difícil, ¿no? Porque justo no está a 90 grados. Y trigonometría se puede aplicar. A ver, buscamos este ángulo, llamémosle tita. ¿Cuánto vale? No, pero yo digo cateto a la O más cateto a la O igual hipotenusa a la O. Ah, para calcular esto, Y sí, llamémosle esto que está acá. Sí, ahora vemos cuánto vale, pero llamémosle L a eso. Si yo sé la distancia que hay entre A y B, ¿cuánto vale el trabajo del peso? Suponete que yo conozco eso. Y la es por fórmula. L. Ahí va, el peso, pero hay una parte que está faltando. El peso por L, y ya está. Y el coseno del ángulo, que ese sí no lo sabemos.
No sabemos el coseno del ángulo, pero ahora yo les pregunto, ¿tá? Entonces, por las dudas, lo que hice acá fue la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero ahora, miren esta cantidad, este producto. ¿Qué da si yo agarro L y lo multiplico por el coseno del ángulo? ¿Qué me da? Sugerencia, voy a hacer un dibujito acá, dibujar este triángulo. Si agarro L y lo multiplico por el coseno de este ángulo. Cateto opuesto. A ver, coseno. Adyacente, entonces. Ahí va, el cateto adyacente, ¿no? O sea, este que está acá. ¿Sí? Si agarro L y lo multiplico por el coseno del ángulo, me da justo la diferencia de altura. Entonces me vuelve a dar P por H. En los tres casos, entonces, me dio P por H. Y fíjense, lo único que tienen en común es que partí del mismo punto y llegué al mismo punto. Pero después los caminos son completamente distintos. Entonces, eso es una característica que tiene el peso, ¿sí? Y es que el trabajo del peso es independiente del camino. Solo importa de qué punto salgo y a qué punto llego. Eso es una característica que tiene el peso y otra fuerza, ¿no? No es la única que tiene eso. Cuando una fuerza tiene esa característica, que el trabajo es independiente de por dónde vayas, eso se define como fuerza conservativa. O sea que esa es la definición de fuerza conservativa. El trabajo, perdón, el peso es una fuerza conservativa porque el trabajo no depende del camino. O sea, yo acá calculé el trabajo por tres caminos distintos y me dio lo mismo. ¿Tá? Entonces, el peso es una fuerza conservativa. ¿Tá? Pero eso es una observación nomás. Entonces, ¿de qué me sirve esa observación? Bueno, resulta, esto pasa con cualquier fuerza conservativa. Imagínense que yo ahora voy de A hasta B por otro camino. Por ejemplo, la caída libre. ¿Sí? Entonces, el trabajo del peso solo depende del punto A y del punto B. Y fíjense que no depende de cualquier cosa del punto A y del punto B. ¿De qué me quedo dependiendo en los tres casos que calculé? ¿Qué es lo único que importa de A y B en la expresión esta? Es la distancia, H. La altura. Exacto, no es la distancia, porque la distancia entre A y B sería L, pero no depende de L, depende de la altura. Entonces, el trabajo del peso siempre es el peso, mg, por la altura de A menos la altura de B. Siempre me da eso el trabajo del peso. O sea, si yo voy desde A hasta B, el trabajo del peso me da esto. M por G, por la altura de A, menos la altura de B. ¿Sí? Y entonces, el hecho de que el trabajo del peso me dé esto siempre, me permite definir, entonces defino una nueva forma de energía, que imagino que ustedes la conocen. Se llama energía potencial gravitatoria y cuánto vale. Esta la deben conocer. Está muy relacionada con esta expresión que aparece acá. ¿No? ¿Nadie ha escuchado hablar de eso? Energía potencial gravitatoria o vio los videitos.
¿No? ¿Nadie? Bueno, Una pregunta, ¿se refiere a cómo se calcula? claro, ¿cuál es es una definición que voy a hacer ahora para que esté relacionada con el trabajo del peso. Masa por gravedad por altura. Exacto. La masa por G por la altura. ¿Tá? Entonces, un objeto que está acá tiene una masa M y está a una altura H. Yo defino su energía potencial gravitatoria de esta manera. M por G por H. Entonces, cuando hago eso, fíjense que ahora, el trabajo del peso, fíjense que es M por G por HA al principio menos M por G por H al final. Entonces, un detalle importante es que el peso va a estar relacionado con cómo varía la energía potencial gravitatoria. Pero ojo, porque ahora el trabajo que hace el peso no va a ser la variación de la energía potencial gravitatoria, sino el opuesto. Yo la definí de esa manera, ¿tá? De manera que sea el trabajo del peso es la energía potencial gravitatoria al principio menos la energía potencial gravitatoria al final. Por eso me queda menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Tá? Acuérdense que esta delta significa final menos inicial, pero acá estoy haciendo inicial menos final. Por eso me queda lo opuesto. ¿Tá? Y ahí ese menos que está acá adelante. Bien, si alguien se confunde con eso, vuelvo a preguntar y lo volvemos a bichar. Entonces definí esa energía nueva para que sea el opuesto del peso. ¿Sí? Bien, entonces tengo esto, ¿no? Esto es el trabajo del peso. O sea que ahora ya sé calcular el trabajo del peso. Eso es extremadamente útil. ¿Tá? Era lo que queríamos calcular, de hecho, en el ejercicio. Pero además, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces pasa lo siguiente. Como el trabajo del peso es menos la energía potencial gravitatoria, el trabajo de peso es parte de esto que está acá adentro. Entonces, el trabajo neto menos el peso, ¿no? Le separo lo que es el trabajo del peso y me va a quedar menos la variación de la energía potencial gravitatoria, y eso va a ser la variación de la energía cinética. ¿Tá? Este menos es este menos que está acá. O sea, separé del trabajo neto, separé el trabajo que hace el peso. ¿Tá? O sea, la fuerza neta, ahora le saco el peso, excluyo el peso de la fuerza neta, y me aparece esta variación de energía potencial gravitatoria. Entonces, una vez que me apareció, lo que puedo hacer ahora es pasarlo para el otro lado de la igualdad, y ahora me queda el trabajo neto menos el peso, me va a dar la variación de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. ¿Tá? Entonces, lo que hice fue agregar una nueva forma de energía. ¿Para qué? Para que ahora en el teorema del trabajo y la energía cinética ya no tenga que poner el trabajo de esa fuerza. O sea que el peso yo ya no lo cuento más dentro de la fuerza neta para este teorema, sino que lo pongo del lado de la energía. Entonces ahora la energía tiene un término más, que es la energía potencial gravitatoria. ¿Bien? ¿Tá? Y bueno, eso lo puedo hacer con el peso y con cualquier fuerza que sea conservativa. ¿Tá? Entonces, si hago lo mismo, con todas las fuerzas conservativas, ¿sí? Básicamente lo que puedo hacer es agarrar de la fuerza neta, voy sacando todas las fuerzas que no sean... perdón, que se me corrió. Saco todas las fuerzas que sean conservativas. Entonces, si hago lo mismo con todas las fuerzas conservativas, me va a quedar que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la variación de una cantidad que tiene la energía cinética, más la energía potencial gravitatoria, más todas las energías
de fuerzas no conservativas. ¿Está? Deme un segundito. Perdón, gurises, disculpen, denme un segundito que ya estoy con ustedes, perdón. Justo alguien me vio acá y me está insistiendo, me está complicando. Denme un segundo, cosas de trabajar desde la casa. Bueno. Está. Bueno, después del recreo obligado. Entonces les decía, la idea de esto que hicimos con el peso fue asignarle una energía, mgh, y entonces esa energía nos permite sacar el trabajo del peso, del trabajo neto, y sumarlo a la energía cinética. ¿Tá? Y lo mismo que hicimos con el peso lo podemos hacer con otras formas de otras fuerzas conservativas. ¿Tá? Todas esas, las que sean conservativas, las vamos a sumar a una energía, y a esa cantidad le vamos a llamar energía mecánica. ¿Tá? Entonces, primero, bueno, por ejemplo, pongo acá, por ejemplo, la fuerza elástica. ¿Se acuerdan que en el caso de un resorte, si lo estiraban una distancia X y tenía una constante K, ¿se acuerdan cómo era la fuerza de un resorte? Eso lo vimos hace un tiempo. La constante por la diferencia de lo que se estira. Ahí va. Y no precisan más nada. Lo único que está, como es una fuerza restaurativa, lleva un menos acá, ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, esta fuerza también es conservativa, no voy a hacer la prueba. Es conservativa, entonces defino la energía potencial elástica como un medio de la constante por el estiramiento al cuadrado. ¿Tá? Entonces, con cada fuerza que sea conservativa, vamos a tener una energía potencial asociada. Va a haber que conocer cómo es esa fuerza para ver cómo es la energía, obviamente, pero bueno, eso nosotros se lo vamos a presentar. Vamos a decir, bueno, si tiene una fuerza conservativa de tal tipo, la energía potencial asociada es esta. Y eso se lo podemos sumar a la energía cinética. Entonces, aparte de la gravitatoria, podemos sumar la potencial elástica y así. ¿Tá? Esto es para darle otro ejemplo, ¿no? No quedarnos solo en el caso del peso. Hoy para los ejercicios que queremos hacer alcanza con ver el peso. ¿Sí? Entonces, todas las fuerzas, todas las energías potenciales sumadas a la energía cinética son la energía mecánica. Entonces, energía mecánica, opa, escribí mal. Entonces, la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial total, con todas las fuerzas conservativas que haya. Y a eso le vamos a llamar energía mecánica. Yo voy a usar la notación EM para eso. Entonces, EC va a ser la energía cinética, después EP algo va a ser energía potencial, energía mecánica EM. ¿Está? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, si ponemos todas las fuerzas conservativas de un lado, lo único que nos queda del otro lado son las fuerzas no conservativas. Entonces, esto se llama teorema del trabajo y la energía mecánica, que nos dice que el trabajo
no conservativo, es decir, de todas las fuerzas que no sean conservativas, eso quiere decir cuyo trabajo depende del camino, me va a dar la variación de la energía mecánica. Entonces, en algún sentido es más poderoso que lo que teníamos antes. El teorema que teníamos antes solo hablaba de la energía cinética, pero había que calcular el trabajo neto, o sea, tomar todas las fuerzas que actúan y calcular su trabajo. Bueno, acá, si separamos todas las que son conservativas, nos va a quedar la energía mecánica, y entonces calculamos la variación de la energía mecánica, y el trabajo, lo que no nos va a quedar más remedio es que calcular el trabajo de las que no son conservativas. ¿Tá? Y es como una separación que hicimos adentro del otro teorema. Solo hay que calcular trabajo de fuerzas no conservativas. Ahí no nos va a quedar más remedio que calcularlo. No hay una energía asociada a fuerzas que no sean conservativas. Típicamente, por ejemplo, con el rozamiento va a pasar eso. El rozamiento no tiene una energía asociada porque no es una fuerza conservativa. Entonces lo ponen siempre del lado izquierda de esta igualdad. ¿Bien? ¿Alguna duda de esta manipulación? Pues esto es medio central, o sea que hay que digerirlo. Pero si quedan dudas, pregunten. Profe, yo te Sí. entendí esta energía mecánica ahí. Después el teorema de trabajo INM, ahí eso no entendí, lo último. Está. La idea es así. Yo defino la energía mecánica sumándole a la energía cinética todas las energías potenciales que haya. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, que esa está relacionada con el trabajo del peso. ¿Tá? Si hay una fuerza elástica, la ponemos también como parte de la energía mecánica, porque es una fuerza conservativa. ¿Sí? Entonces empezamos a sumar eso a la energía cinética y nos da la energía mecánica. Ahora, la variación de eso ya no es igual al trabajo neto. ¿Te acordás que en el teorema que habíamos visto, antes era que el trabajo neto era la variación de la energía cinética sola? Si yo le sumo a la energía cinética todas las otras energías, de este trabajo voy a tener que sacar todas las fuerzas que sean conservativas. ¿Tá? Una fuerza no puede estar de un lado y del otro de la igualdad esta. Entonces, para que me quede igual esto, a la energía mecánica le sumo todas las energías de fuerzas conservativas, y entonces del otro lado solo me queda el trabajo de las fuerzas que no sean conservativas. En vez del trabajo neto, tengo que calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Las que yo no puedo hacer esto, las que no puedo definir una energía mecánica para ellas. Esas se quedan del lado del cálculo del trabajo. Del otro lado pongo todas las conservativas. ¿Tá? Por eso acá aparece la energía mecánica y no la energía cinética. Y acá aparece el trabajo de fuerzas no conservativas y no todo el trabajo. ¿Mejor ahora? Sí, ahí te entendí. Dale, gracias. ¿Está? Bueno, está. Entonces, cuando aparezcan fuerzas no conservativas, va a haber que calcular su trabajo y eso igualarlo a cuánto es la variación de la energía mecánica. O sea, si se pierde o se gana energía mecánica es porque hay fuerzas no conservativas actuando, si no la energía mecánica se va a mantener. Y entonces justamente ese caso particular donde no hay fuerzas que sean no conservativas, es muy útil. ¿Tá? Entonces los ejercicios que están, el ejercicio que yo quería discutir de práctico, justamente es el caso donde las únicas fuerzas que actúan son fuerzas conservativas. ¿Tá? Entonces, volvamos al problema original, lo voy a copiar. Entonces, en este caso, solo actúan, solo actúan fuerzas conservativas. En este caso es el peso la única fuerza conservativa. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se aplica el teorema en esta situación? Bueno, si solo actúan fuerzas conservativas, del lado de del trabajo me va a dar 0, porque no hay fuerzas no conservativas, no hay rozamiento. Y del otro lado me va a dar la variación de la energía mecánica. Entonces esto me dice que la energía mecánica siempre vale lo mismo. No importa cuándo yo la mida, siempre me va a dar lo mismo. Entonces en particular, yo puedo comparar la energía mecánica que había al principio
con la energía mecánica que hay al final y igualar las dos cosas. O sea, me paro acá y digo, ¿cuánta energía mecánica había acá? ¿Cuánta energía mecánica hay acá? Bueno, las igualo. ¿Está? Entonces, en este caso, vamos a llamarle 1 y 2. ¿Está? Entonces, en la situación 1, ¿cuánta energía mecánica tenemos? Bueno, vamos a ver. La energía mecánica tiene. Asumimos que la velocidad prácticamente cae con velocidad 0, ¿no? A donde dice acá la letra. Si la velocidad del agua en el punto más alto es nula, tenemos energía cinética 0, ¿no? Y eso hay que sumarle la energía potencial gravitatoria que tenemos acá. Y ahí sí, lo que tenemos es energía potencial gravitatoria. ¿Cuánto vale la energía potencial gravitatoria que tiene el agua acá? Supónganse que este pedacito tiene una masa m. Según como la definimos acá. Es esa masa por la aceleración gravitatoria y por h, que en ese caso es la distancia de arriba a abajo, ¿no? Claro, ahí va. Eso es al principio. Y ahora tenemos que compararlo con lo que tenemos al final. Entonces al final, la energía mecánica vale. Llegamos abajo, entonces ahora las cosas se invierten. La energía cinética ya no es 0. Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero en cambio bajamos la altura h. Entonces la energía potencial gravitatoria sí es 0. ¿Está? Pero sabemos que como no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica tiene que mantenerse. Entonces estas dos cosas tienen que igualarse. Se conserva la energía mecánica, me da lo mismo al principio que al final, y entonces tengo que m por g por h, que es la energía mecánica que tenía al principio, me tiene que dar lo mismo que la energía mecánica que tengo al final. 1/2 de m por b cuadrado. Y entonces acá usé el teorema del trabajo y la energía mecánica. ¿Sí? Y esto se lee así. Lo que sucedió fue que esta cantidad de energía potencial gravitatoria se transformó en esta cantidad de energía cinética. ¿Tá? Y entonces de ahí puedo despejar cuánto es la velocidad. Fíjense que esta igualdad, como nos pasaba en el ejercicio anterior, no depende de la masa, ¿no? Entonces podemos despejar la velocidad de acá. 2 por g por h, me tiene que dar b cuadrado, y de ahí despejo raíz de 2g por h, me tiene que dar la velocidad. ¿Tá? Ahí despejé la velocidad entonces de la identidad. O sea, el punto clave entonces fue, primero darme cuenta de que las fuerzas que actuaban eran todas conservativas. Entonces, si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. ¿Tá? ¿Por qué? Porque pueden volver a este teorema que teníamos acá, decíamos, bueno, la energía mecánica varía si hay fuerzas no conservativas. En este caso, estamos despreciando las fuerzas no conservativas, estamos despreciando el rozamiento. Entonces, lo que tenemos a la izquierda es 0. Bueno, si lo que tenemos a la izquierda es 0, la energía mecánica siempre vale lo mismo. Entonces, al no haber pérdida de energía mecánica, lo único que tenemos es una transformación de energía de un tipo al otro. Lo que era energía cinética, lo que era, perdón, energía potencial al principio, se transforma a través de esta igualdad en energía cinética y se pierde la energía potencial que tenía. Por eso les decía, en una represa, lo que sucede es que ustedes tienen energía potencial gravitatoria del agua, dejan caer el agua, y esa agua se hace pasar por una turbina, y esa energía cinética del agua, al caer, se transforma en energía eléctrica. Entonces ahí tendrían como un segundo pasaje de la energía cinética del agua, transformarla en energía eléctrica a través del generador. Y estamos despreciando en cada paso las fuerzas no conservativas, es decir, el rozamiento, ¿no? Si hubiera rozamiento, el rozamiento hace perder energía, digamos. La energía mecánica se va perdiendo por rozamiento. Y así es como se trabajan estos ejercicios y se piensan en términos de transformaciones de energía mecánica o de pérdidas de energía mecánica en el caso que hayan fuerzas no conservativas.
¿Sí? ¿Cierra o no? Si alguien está perdido, perdida, Sí, sí. avisen. ¿Estamos bien? Bien, entonces, este ejercicio 2 era un caso donde no teníamos pérdidas de energía porque las fuerzas eran todas conservativas. Entonces, nos queda todavía, sí, nos quedan unos minutos. Podemos pensar un poquito el siguiente ejercicio. Ya hicimos el 1, el 2, el 3 y el 4 también es un ejercicio típico, donde ahora sí es importante la existencia de fuerzas que son no conservativas, o sea, que aparece el rozamiento. ¿Tá? Entonces, fíjense, bueno, la situación es una situación de movimiento en un plano inclinado, donde hay un trineo que cae de 100 metros. ¿Tá? Se desliza 100 metros por una colina, o sea que hay un desplazamiento de 100 metros acá. ¿Sí? Y nos dicen que el trineo llega a la base a 20 metros por segundo. O sea, cada vez va más rápido. La velocidad final son 20 metros por segundo. Y asumamos que al principio arranca quieto, ¿no? O sea, simplemente una persona que se tira en el trineo empieza a caer y empieza a ir cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista energético, la energía cinética va a ir aumentando. O sea, cada vez va a ir más rápido. ¿No? Entonces ahí vamos a tener un crecimiento de la energía cinética. ¿Qué pasa con la energía potencial gravitatoria? ¿Gana o pierde en ese movimiento? Gana. Entonces, al ir bajando, cada vez tiene más energía potencial gravitatoria. La energía No, cinética, al revés digo. ahí va, crece. La energía potencial gravitatoria decrece, ¿no? ¿Sí? O sea, esta sube, esta baja. Ahora la pregunta es, ¿lo que baja la energía lo que crece la energía cinética es lo mismo que pierde la energía potencial gravitatoria? O sea, ¿una energía se convierte en la otra? No porque hay rozamiento, según dice ahí. Exacto. Como hay rozamiento, vamos a tener una pérdida de energía. Entonces lo que va a pasar es que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser la variación de la energía mecánica. Eso es lo que sucede en esta situación. Es decir, va a haber una energía cinética, va a haber una energía potencial asociada a la fuerza a peso, a la gravedad, y sumadas son la energía mecánica. Pero la energía mecánica no se va a conservar, es decir, no va a haber una transformación pura de energía cinética a energía potencial gravitatoria. Un poco se va a perder como trabajo del rozamiento. ¿Tá? Sin embargo, una pregunta que puede surgir es, porque yo dije nomás que el rozamiento es una fuerza no conservativa, pero perdón. Entonces, una pregunta que puede surgir es si se le puede asignar una energía potencial al rozamiento, porque capaz que si se le puede asignar una energía potencial al rozamiento, podemos pasarlo para el otro lado y que se conserve, ¿no? Entonces, se puede asignar una energía potencial al rozamiento, ¿sí? Y eso está bueno ver cómo es que funciona el rozamiento. La respuesta, ya de adelanto, es que no se puede hacer, pero les quería contar que nos diéramos cuenta por qué evidentemente eso no se puede hacer. Fíjense en este ejemplo. Imagínense que la misma persona se mueve en la horizontal, ¿no? Para hacerlo más sencillo, porque no sea en el movimiento vertical. Voy desde el punto A hasta el punto B en la dirección horizontal para allá, ¿no? Y después vuelvo desde B hasta A en el movimiento opuesto, o sea, voy y vuelvo. ¿Tá? Entonces, cuando voy, ¿para dónde apunta la fuerza de rozamiento? Con el piso. Cuando me muevo hacia la ¿La izquierda. derecha? Claro, acá el rozamiento va hacia allá, ¿no? Entonces ahí tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces el trabajo va a ser la distancia que recorrí, ¿no?
B, la distancia entre B y A, o vamos a poner un nombre así. Vamos a llamarle D a esta distancia. Ahora lo pongo en rojo. D, por la fuerza de rozamiento. Y como están opuestas, va con un menos. ¿Están de acuerdo? O sea, es menos D por la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿No eso sería cuando por voy. el seno o el coseno del ángulo? Claro, esto es porque es coseno de 180, ¿no? Acá, si quieren, pues, lo pongo así. Ahí va, lo puedo poner si quieren acá, así, y pongo acá coseno de 180 grados. Entonces esto es menos 1. Entonces cuando va es un trabajo negativo, la distancia que recorrí por la fuerza de rozamiento. Pero fíjense cuando vuelvo, esta es la parte que es importante, y ahí notamos que no se puede asignar un potencial a la fuerza de rozamiento. Cuando vuelvo, ¿qué pasa? ¿Para dónde va el rozamiento? Izquierdo. Claro, cambia de sentido el rozamiento, ¿no? Ahora va para allá. Entonces fíjense, cuando vuelvo me va a dar D en la misma distancia, ¿no? Por la fuerza de rozamiento que va a tener el mismo módulo, nada más que ahora va a ir para el otro lado, y el coseno del ángulo va a seguir siendo 180, porque se invirtió la dirección en la que me muevo, pero también se invirtió el rozamiento. Este sigue siendo negativo. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que de ir desde A hasta B y después volver a A, fíjense, me da una cierta cantidad cuando voy y la misma cantidad cuando vuelvo. O sea, me da menos 2 veces D por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Yo salí del punto A, me fui a B y volví a A. Pero entonces hice un camino cerrado. O sea, salí, llegué a un punto y volví. Si la fuerza fuera, si el rozamiento fuera conservativo, ¿cuánto me tendría que dar el trabajo de salir de un punto, ir a otro y volver al mismo? El doble. A la vuelta. Bueno, pero eso es lo que pasa, O ¿no? cero, ¿no? Me da el doble. Pero eso no es lo que pasa con una fuerza conservativa. Si vos salís de un punto, vas a otro y volvés, no me da el doble. ¿Qué era lo que decían? Perdón, ¿alguien dijo algo ahí? Cero, Exacto. ¿Por qué debería dar 0? porque al volver está haciendo el mismo trabajo, pero con el signo opuesto, entonces se anula. Claro, si fuera conservativa, por ejemplo, el peso hace eso. Si ustedes bajan un objeto hasta una cierta altura y lo vuelven a subir a la misma altura que lo tenían antes, el trabajo neto del peso es 0. Porque el peso hace un trabajo positivo para bajar y negativo para subir. Pero eso no pasa con el rozamiento. Entonces no es 0. No es 0 en un camino cerrado. Y las fuerzas conservativas en un camino cerrado hacen trabajo 0, porque el trabajo que hacen es independiente del camino, entonces no importa por dónde vayas, te tiene que dar lo mismo. En particular, si te quedas ahí en ese punto, debería dar 0 porque no te moviste. Entonces, no es 0 en un camino cerrado, y ahí se dan cuenta, entonces, la fuerza de rozamiento no es conservativa. Así es como se dan cuenta que la fuerza de rozamiento no es conservativa, porque si van y vuelven, hacen el doble de trabajo, no un trabajo opuesto cuando van y cuando vienen. ¿Tá? Entonces jamás van a poder poner el rozamiento del lado derecho de la ecuación, o sea, no pueden sumar una energía potencial de rozamiento, eso no existe. ¿Tá? Entonces sí o sí lo tienen que poner del lado izquierdo y calcular la fuerza, porque es una fuerza no conservativa. En este lenguaje, el rozamiento es una fuerza que hace que perdamos energía mecánica. ¿Tá? No lo pueden sumar, no es un tipo de energía potencial más la del rozamiento, eso no lo pueden hacer. Pero bueno, lo que sí pueden usar entonces es que hay una cierta pérdida por rozamiento. Entonces la pérdida por rozamiento que tienen es la variación de la energía mecánica. ¿Tá? Entonces en este caso, de todas maneras, el ejercicio podemos resolverlo igual, porque podemos calcular cuánto
varía la energía mecánica. Entonces, en este caso, la energía mecánica está compuesta de energía cinética y energía de potencial gravitatoria. Entonces, el trabajo del rozamiento, si bien no lo pueden calcular explícitamente, fíjense que el coeficiente de rozamiento no lo conocen, ¿no? Entonces, en este ejercicio jamás podríamos calcular a partir de la fuerza de rozamiento qué trabajo hace. Pero sí podemos decir que el trabajo que haga el rozamiento va a ser lo que varíe la energía mecánica. Entonces, ahora nos fijamos cuánta energía mecánica hay al final, cuánta tenemos al final. No, sería energía 0. Al final, a ver, hay una que es 0 y otra no. ¿Cuál es la energía mecánica final? ¿Cuál es? A ver, voy a meter. Gravitatoria. A ver, energía mecánica. Ahí hice una pausa, ¿no? Sí. Energía mecánica al inicio. Al inicio, ¿qué energía mecánica tengo acá? 0. Mecánica. Ah, la potencial gravitatoria. Claro. Entonces tengo 0 de energía cinética más mg por h. Supongamos que h es esta altura que está acá. ¿No? La energía mecánica al final va a ser la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? 1/2 de la masa por 20. ¿Sí? Al inicio, por las dudas, la masa no la conozco, pero h sí la puedo calcular, ¿no? ¿H cuánto vale? Fíjense, acá hay un ángulo de 30 con la horizontal. ¿H cuánto es? El seno de 30 Ahí va. ¿Qué hacemos con el seno de 30? multiplicado por 100. Ahí va. 100 metros multiplicado por el seno de 30. ¿Cuánto da esto? Si alguien se anima a hacer la cuenta, ya lo ponemos. 86,6. 87 metros. ¿Está? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien le da algo distinto? Bueno, lo anoto acá entonces. A mí me da 87. 50 ahí. A mí también me da 50. 50 me da. A ver, vamos a echar. Entonces terciamos. Vieron que hay que tener cuidado en qué tiene la unidad de la calculadora, ¿no? Me da 50 también. El 87 capaz que tenías el ángulo en radianes. ¿Está? Así que 87 no. Capaz que pusiste coseno, eso también puede ser. Bien, entonces tenemos que la energía mecánica al principio era mg por 50 metros. Al final, 1/2 de la masa por 20 al cuadrado. ¿Y cuánto varió? ¿Cuál es la diferencia? Es justamente el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser lo que teníamos al final, 1/2 de la masa. Bueno, ya vamos a hacer la cuenta, ¿no? La masa multiplicada por 20 por 20, que es 400, y divido 2, o sea que me queda 200. ¿Está? Menos la energía mecánica que tenía al principio. M por 9,8 por 50. ¿Alguien se anima a hacer ya la cuenta de G por 50? $490. Ahí va. Ahí va. 490. Y acá nos queda metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Está? Entonces ahí tenemos la diferencia de la energía final menos la inicial.
Pero ¿vieron que dice qué fracción de la energía se perdió? Bueno, lo que tenemos que hacer es dividirla por la energía que teníamos al principio. ¿Sí? O sea que la dividimos por la energía potencial gravitatoria que había al principio. Está para calcular la fracción, no calcular, porque no podemos calcular cuánta energía, pues no sabemos la masa. Pero la fracción sí, porque es lo que tenía la diferencia entre el final y el inicio, dividido lo que tenía al principio. Y lo que tenía al principio era lo que está acá, m por 490. Y acá hay algo raro, ¿no? Eh, Ahí pasó algo extraño, porque vieron que me estaba dando negativo. Ah, bueno, obviamente, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, ¿no? Eso está bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. Entonces es lo que perdí de energía mecánica. Entonces está bien. Está, no dije nada. Entonces, esta cuenta, yo no puedo hacer la resta y después dividir por esto, porque no conozco m. Pero atento a este truco. La masa está multiplicando arriba en los dos términos. Y después estoy dividiendo también por la masa en el término de abajo. A ver si me creen que como esto está multiplicando los dos términos y después dividiendo, se cancela. ¿Lo ven ahí? Porque están todos los términos de arriba y en todos los términos de abajo. Entonces lo puedo sacar de factor común y cancelarlo. Entonces ahora sí puedo hacer 200 menos 490, que me da menos 290 dividido 490. ¿Esto cuánto da? Menos 0,60 me da a mí. Sí. Está. Entonces, esto se lee como que pierdo el ¿cuánto por ciento de la energía? ¿Cuánta energía pierdo? Entonces, solo cómo se lee lo que está acá arriba. ¿Eh? ¿No sería 0,12 del 100%? 0,12, ¿cómo llegaste al 0,12? Y no es 490 el 100% de energía. Sí. Y lo que perdí son 290, Ah, no, madre mía. ¿no? Yo perdí 290 y el total eran 490. 60%. Exacto. Perdí el 60% de la energía. Y el menos, acuérdense que es porque el trabajo del rozamiento es negativo. Entonces yo pierdo energía como trabajo del rozamiento. ¿Tá? Así que es una forma, básicamente lo que hice fue aplicar esta igualdad, pero dividí por la energía que había al principio. Así me da el porcentaje perdido. ¿Tá? La fracción que perdí es 0,6%. Perdón, 0,6, o sea, el 60% de la energía que tenía al principio. ¿Tá? Entonces, esto también se puede leer en términos de energía, pero nada más que lo pensamos como energía perdida. Tenía la energía mecánica inicial, al final se transformó parte de esa energía mecánica, que era potencial gravitatoria, en energía cinética, pero no toda. Una parte la perdí, ¿por qué? Porque tengo la fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa que me hace perder energía mecánica. Bien, solo cuando hay solo fuerzas conservativas, es que se conserva la energía mecánica. Si no, si hay rozamiento, voy a perder una parte.
Y cuánto pierdo te lo da esta ecuación. Te dice que el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica. ¿Sí? ¿Fue muy apurado este último ejercicio o quedó? No, no, tranquilito, profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto, de este planteo de este teorema o de lo anterior, del trabajo y la energía cinética? Aprovechen. Igual tenemos, por lo menos la clase que viene, seguro vamos a seguir hablando de energía, así que tenemos para seguir trabajando, pero probablemente ya vamos a avanzar con temas del práctico. Pero adelante, escucho si hay dudas, si no, cerramos por acá. Bueno, voy dejando de grabar.